Conversamos esta mañana con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Manuel. Hola, buen día. Muchas gracias, senadora, por estar Hola, con Connie. nosotros. Déjeme partir preguntándole, senadora, tuvimos reunión el martes en la noche en Cerro Castillo, donde expusieron los ministros y participaron distintos parlamentarios vinculados fundamentalmente a las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado, y donde la sensación ambiente que quedó, y al menos las declaraciones que hemos podido escuchar de uno y otro lado, es que hay una cierta coincidencia en ciertos puntos de encuentro, por fin dirán muchos, por cierto, en materia de seguridad, hacia dónde avanzar con la agenda en este sentido. Usted como presidenta de partido le pregunto, pero también al mismo tiempo como parlamentaria, ¿con qué conclusión se queda después de esa reunión? Yo creo, Juan Manuel, que si bien fue una reunión de muy buena tono y de mucho encuentro y propiciada fundamentalmente, creo yo, por la cantidad de información que la ministra del Interior y el subsecretario Monsalve lograron transmitir con mucho nivel de detalle sobre el tema que nos convocaba, que era la migración irregular, las medidas que el gobierno ha adoptado desde el inicio y particularmente el refuerzo de las mismas ahora en relación a la eventual ola migratoria que podría producirse desde Venezuela y que era el motivo de preocupación de la diputada Navellán, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que solicitó la reunión. Entonces hubo un muy buen ánimo y una buena disposición, pero yo integro la Comisión de Seguridad y quiero decirles que del Senado que nosotros tenemos un nivel de acuerdo muy importante en esa comisión. Somos el senador Quintana y yo, los senadores de gobierno, tenemos al senador Osandón y al senador Durana de Chile Vamos y al senador Flores, demócrata cristiano, y en muy pocos casos no aprobamos las cosas por unanimidad. Por lo tanto, aquí hay un trabajo desde el Congreso también con una visión de que la seguridad es fundamental, de que tenemos que avanzar, y como digo, no hay mayores diferencias sustantivas, salvo en algunos puntos, por ejemplo, cuando discutimos el proyecto de inteligencia económica respecto al levantamiento del secreto bancario, hubo mucha dilación por una parte, porque ese proyecto llevaba 18 meses en el Congreso sin que se pudiera discutir sobre este punto, pero cuando lo puso en tabla el presidente, finalmente se aprobó y si me recuerdo, creo que lo aprobamos con mayoría, en el sentido favorable de poder levantar el secreto bancario frente a casos de narcotráfico, de crimen organizado, y que a la luz de lo que estamos conociendo del caso Hermosilla, por Dios que es importante tener la posibilidad de que la Unidad de Análisis Financiero y otros organismos puedan tener esta herramienta oportunamente. Ya, ahora, en medio de esta presentación apareció esta idea del senador Manuel José Santón de Renovación Nacional de buscar alguna forma de regularización eventualmente de los inmigrantes. Hay cerca de 30.000 que tienen órdenes de expulsión pendiente, que por distintas razones, pero ya entendemos fundamentalmente por qué, especialmente en el caso de Venezuela, no se han podido concretar, para intentar buscar fórmulas de regularizar su estancia o permanencia en Chile. Esto es una idea de él, no es una idea de Chile Vamos ni tampoco de su partido Renovación Nacional. ¿Usted cómo mira ese planteamiento? ¿Qué lo plantea como sugerencia? Pero, sin embargo, abrió también una línea de debate. Mire, más que digamos, la idea es una constatación de que tenemos 30.000 personas en Chile donde la posibilidad de devolución a sus países se está haciendo imposible en el caso de los venezolanos. Imposible porque la verdad es que Venezuela no admite que ingresen al país. Ya teníamos problemas y por eso, ¿se acuerdan? Tuvo que viajar el secretario Monsalve, establecer un acuerdo. En fin, hoy día ni siquiera tenemos la posibilidad de tener documentos de esas personas porque no tienen consulado, el personal nuestro en la embajada fue expulsado, en fin. Hay una situación compleja desde el punto de vista operativo. Aquí no es que falte voluntad de cumplir las expulsiones administrativas o judiciales, pero finalmente hay que constatar que hoy día es muy difícil cumplir con aquello, y lo que conversamos ahí en esa reunión fue que el gobierno pudiera concentrarse en identificar dentro de todas estas personas quienes realmente son personas que vienen a constituir un peligro para la sociedad en Chile, que su permanencia en Chile es compleja desde el punto de vista de la seguridad
y que se pueda focalizar la acción del Estado en aquellos. Y respecto del resto, planteó esta situación el senador Osandón, y yo también planteé la situación de los niños y niñas que están en Chile hoy día. En Venezuela no les entregan documentos hasta los 10 años, por lo tanto hay muchos niños que no tienen y no van a tener documentación, y que por lo tanto proceder a un sistema de regularización de esos pequeños en Chile también es un problema hoy día. Entonces ¿Senadora? tenemos que abordar esto con un criterio práctico de que hay niños que están escolarizados, que no pueden pasar de curso, que vamos a tener niños que finalmente, de acuerdo a todas las convenciones internacionales y particularmente a la Ley de Garantías de la Niñez, estamos en una situación en que hay que hacerse cargo de aquello con cierta urgencia. ¿Cómo se discrimina, dada la falta de flujo de información con Venezuela, verdad? Que no haya consulado, que no haya intercambio de información respecto de las personas. ¿Cómo se obtiene finalmente esa información respecto de digamos que los venezolanos que son deseables y los que no? Por ponerlo simplemente en fácil. Eso primero. Y segundo, ¿de qué manera avanzar en la regularización de aquellas personas que la requieren, verdad, y que no califican en esa otra categoría que yo le decía? ¿No abre una compuerta también para que venezolanos que hoy día están complicados en su país y eventualmente quieran migrar, vean que tienen espacio para venirse a Chile porque en Chile están regularizándolos? Claro, es que por eso aquí son distintas medidas y hay que hacer distinción de las categorías. Una cosa es la gente que ya está en Chile, otra cosa es regularizar a quienes sigan ingresando, y a quienes ingresan por vías irregulares están en otra categoría. Nosotros la reunión que tuvimos fue precisamente para hablar de los migrantes irregulares, aquellos que ingresan por pasos no habilitados, y que aquí hay ideas como algunos que plantean que eso se constituye en delito. La Fiscalía ha señalado que no es una buena solución porque finalmente pone en movimiento todo el sistema y tampoco soluciona el problema práctico que tenemos hoy día. Si nosotros ingresa al país un venezolano por un paso no habilitado, no podemos reconducirlo porque no es de un país vecino. Al único que se puede reconducir es al boliviano, eventualmente al peruano, pero no a personas que no son de países limítrofes, de manera que el tema de convertirlo no en delito no nos soluciona el problema y al contrario, nos crea nuevos problemas. De manera tal que sí se puede saber, porque aquí tenemos dos tipos de expulsiones decretadas: expulsiones administrativas por incumplimiento de los trámites migratorios, pero también hay expulsiones judiciales. Por lo tanto, las expulsiones judiciales deberán ser el foco de hoy día, de que el gobierno pueda centrarse en aquello. ¿Por qué? Porque son personas que el Poder Judicial conoció casos de delitos y que los expulsó. Por lo tanto, esas personas sí sabemos que cometieron actos que van contra derecho y que por lo tanto requerimos que nos centremos en aquello y tratemos de que se cumpla la medida judicial respecto al menos de eso. Ya, ¿y qué hacemos porque Venezuela no los va a recibir, senadora? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, Entonces, ahí está el trabajo que está haciendo Cancillería, y en el fondo tampoco la migración se va a resolver sino con un trabajo multilateral. Aquí tenemos que entender lo mismo que ocurre en Europa, los flujos migratorios, sobre todo por temas alimenticios, digamos, de sobrevivencia, no se mejoran por hacer zanjas o por las distintas ideas que han circulado. Aquí hay que hacer un trabajo colaborativo con las distintas instituciones, con los distintos países a nivel multilateral, y ese es un trabajo que también fue abordado en la reunión de Cerro Castillo. ya, pero no me queda claro cuál puede ser una solución eventual a ese problema, porque es un problema. Bueno, nadie ha desconocido que haya un problema. Si aquí finalmente el régimen de Maduro, con las medidas que ha ido adoptando, ha dejado a sus connacionales abandonados en distintos países. En Chile tenemos personas que quieren volver a su país y no pueden, personas que no pueden hacer trámites, y en fin, hay una problemática que tiene que ser resuelta en ese caso a nivel de Cancillería. Ya, pero perdón lo majadera, senadora, pero déjeme seguir con el caso de las expulsiones judiciales, ¿verdad? Que son las personas que no queremos que sigan en nuestro país y que la justicia ha dicho que tienen que irse de vuelta al suyo. Venezuela no los va a recibir, ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo no tengo la respuesta, Connie, porque la verdad es que eso escapa a la labor legislativa
solamente decir que el gobierno está preocupado de esto, que hay un trabajo constante y permanente con todas las instituciones que están trabajando para poder dar cumplimiento no solo a eso, sino que a otras temáticas que hay que abordar, como es el caso de los niños, por ejemplo. Por lo tanto, aquí hay un trabajo que se informó, que creo que es lo que finalmente desencadenó un buen ambiente de la reunión, una instancia de poder seguir trabajando colaborativamente todos los sectores políticos, que es lo que podemos nosotros hacer desde la política. Nosotros lo que tenemos que hacer es facilitar las soluciones que promuevan los organismos que están involucrados, no ofrecer soluciones nosotros que no somos los expertos. Vamos a otros temas, senadora. Déjeme hacerle una pregunta. Yo sé que usted es senadora, escapa por lo tanto a lo que pueda ocurrir en la Cámara de Diputados, pero me gustaría preguntarle, dado que es presidenta del partido, ¿no? Tenemos al presidente de la Comisión Investigadora del caso Audios, Daniel Manucheri, del Partido Socialista, es querellante en el caso Hermosilla, en el caso Audio. Y ha costado un poco entender el por qué un parlamentario se querella cuando se supone que el Estado es defendido a través de distintos organismos, como entre otros el Consejo de Defensa del Estado. Más todavía si al mismo tiempo, además, él es presidente de la Comisión Investigadora. ¿Qué argumentación le entregó él para justificar el que es querellante en el caso? Mire, esto lo debatió la bancada en su momento. Hubo parlamentarios que precisamente sostuvieron esa posición, que si bien eran actos condenables y deleznables, estimaban que como diputados no les competía querellarse, y finalmente el diputado Manucheri y la diputada Chicardini optan por hacerlo ellos en forma personal. De manera tal que ahora eso no tiene ninguna particularidad, cualquier persona puede querellarse por delitos de acción pública, por lo tanto, y no es tampoco un problema para enfrentar la comisión investigadora. La comisión investigadora lo que puede es propio del rol de los parlamentarios, de los diputados en realidad, que tienen que ejercer una labor de fiscalización, de manera tal que y tiene una integración transversal. Así es que no son instancias incompatibles. Obviamente él ha tenido una postura bastante clara sobre el tema, y todos nuestros parlamentarios también. Aquí no hay parlamentarios que por no haberse querellado validen la gravedad de los hechos que hemos ido conociendo. Por el contrario, desde el partido, las bancadas y la mesa del partido hemos sido observantes, críticos de lo que ocurre, respetando la institucionalidad, pero también observando con mucha preocupación los hechos que se van conociendo día a día. Senadora, la ministra del Interior dijo que el gobierno no veía con preocupación la difusión o la publicidad que se le puedan dar eventualmente a los chats, a las 700 y tantas mil páginas de los chats del teléfono de Luis Hermosilla. ¿El socialismo democrático lo ve con esa misma despreocupación, o hay algo que eventualmente les inquiete? No, yo creo que la preocupación de todos es ver que aquí se ha usado y mal usado la institucionalidad del país, las relaciones. ¿Aló? A ver, parece que tuvimos ahí... ¿Ahí sí? Ahí sí. Se han mal usado. Vamos un segundo para atrás. ¿La preocupación es de...? No, yo creo que la preocupación de todos es conocer estos hechos, que finalmente la institucionalidad del país se esté usando para fines personales, y que tengamos un abogado y otras personas, pero particularmente el caso del abogado, que es una persona que está precisamente para defender a otros de acuerdo al... Ya, perdimos ahí el contacto. Claramente se nos cortó la llamada. Vamos a intentar recuperar la conversación con la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Boanovich. No me queda, fíjate, del todo claro. Yo le pregunté al diputado Manucheri por qué tiene que ser querellante un parlamentario, y de hecho hay una mirada bien crítica. Porque tienes la atribución nomás, y eventualmente alguno considera que hay una oportunidad política en ocuparla. Claro, porque tiene acceso a los expedientes, pero el tema es cuánto de esto puede contaminar finalmente todo. El que se entregue la información correcta, que se utilice de la manera correcta, no con fines políticos. Lo hemos visto en varias causas, Juan Manuel. Y de distintos sectores políticos. No es que a Manucheri se le haya ocurrido por primera vez hacer esto. Esto lo hemos visto en el caso Convenios, con diputados también de oposición que son parte querellante, y en otros casos más. O sea, no es mayor novedad. Y el otro día el ministro de Justicia, sentado acá, ¿verdad?, también nos decía que es una aberración de la institucionalidad el permitir que eso efectivamente se haga, que no parece un despropósito completamente. Exacto, ahí recuperamos, senadora, el contacto. Ya, usted me estaba diciendo lo que le preocupa. Bueno,
yo creo que lo que nos tiene que preocupar a todos es lo que hemos conocido, los hechos y el uso de la institucionalidad en nuestro país, el mal uso de las instituciones para el aprovechamiento personal, y más aún cuando quien es el principal involucrado en esto es un abogado, una persona que está para defender los intereses de otros de acuerdo al marco de la legalidad y no para estar participando en la calidad que se determine, sea como autor, cómplice o encubridor de distintos delitos. ¿Usted dio algún tipo de instrucción dentro de su partido o en la bancada de senadores o eventualmente sugerencia a los diputados? Usted es presidente del partido de que revisaran sus chats y sus conversaciones eventuales con el abogado Hermosillo, ¿no? No, la verdad es que aquí las responsabilidades eventuales son personales. Yo desconozco y no creo que corresponda dar ese tipo de instrucciones. Y si hay personas que tienen alguna comunicación ilícita o que dé cuenta de hechos ilícitos, porque tener comunicaciones es perfectamente lícito. Lo que es ilícito son los hechos que se han ido conociendo. Bueno, cada uno tendrá que dar las explicaciones que correspondan. Senadora, déjeme llevarla al tema presidencial. Conocimos la última encuesta Criteria, donde la expresidenta Michelle Bachelet se acerca cada vez más o va estrechando finalmente brecha con Evelyn Matei y queda en tercera posición finalmente en esto José Antonio Caz. Usted misma ha dicho que la expresidenta Bachelet les pidió a ustedes también buscar o los instruyó para buscar nuevos liderazgos. ¿En qué va eso y cómo se vence la tentación de no pensar en que ella puede ser la mejor carta dado el resultado que está teniendo las encuestas? Bueno, la presidenta lo dijo, no lo he dicho yo. Ella señaló que no está disponible para ser candidata y que le pide a los partidos políticos ejercer el rol que les corresponde. Nosotros del Partido Socialista estamos trabajando en los temas programáticos que nos parecen importantes y relevantes para tener en una candidatura presidencial, y vamos a abordar el tema de los nombres cuando corresponda ya el otro año. El próximo año, de marzo, porque como que el próximo año, algunos dicen es mejor esperar a noviembre, hay quienes dicen no, esperar a marzo. De hecho, Juan Luis Castro decía marzo. También decía, de hecho, si la presidenta Bachelet sigue bien ubicada en la encuesta en marzo, ella debería ser la candidata presidencial. Sí, mira, la verdad es que hay harto opinólogo, pero la presidenta yo creo que ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones, y nosotros desde el Partido Socialista vamos a trabajar en lo programático. Nos parece que hay que tener una primaria del progresismo para elegir el nombre en definitiva. Esa primaria es en junio del otro año, por lo tanto queda bastante tiempo y mientras tanto estamos trabajando en temas relevantes para la ciudadanía, particularmente en los... Tenemos ahí definitivamente una dificultad en el contacto telefónico. Ya, vamos a dejar hasta aquí la conversación con la senadora porque además se va desplazando en estos momentos. Mientras tanto, nosotros vamos a aprovechar de adelantar la pausa comercial. Nos quedan ahí varias cosas por conversar con Connie, 8:24 minutos.